¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento comentario de varios temas. Como todos los sábados nos encontramos acá para compartir los diversos temas que han ocurrido durante la semana, ¿sí? Para hacer un repaso, ¿sí? Un resumen, un comentario, ¿sí? Respecto a la noticia más importante de la semana. Bueno amigos, les quiero decir algo con respecto al segmento comentario de varios temas. Quiero decirles que este segmento, ¿sí? De hoy y el próximo mejor dicho, será el último segmento que voy a hacer por este año, ¿sí? Y bueno, Dios dirá después, ¿no? Así que quiero decirles eso, ¿eh? Hago el próximo sábado y después, bueno, ya por este año no hago más estos segmentos, sí, que hago todos los sábados, ¿eh? Bueno, y después Dios dirá, como le decía recién, ¿no? Dios obviamente es el que sabe qué va a pasar, con este segmento, obviamente. Y la idea es siempre seguir acompañándolos con todos los pensamientos y la claridad que requiere cada cuestión, cada tema, cada data. Bueno, quiero hablar de un tema, ¿sí? Relacionado a Martín Guzmán. Bueno, Martín Guzmán es el ministro de Economía y realmente es alguien que tuvo su dique, ¿sí? De contención al lado de la monarca, para mal, claro, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben que todo el tema del FMI ha sido, el tema del escándalo, de la discordia entre el gobierno, la burrada, si nos ponemos a pensar, y bueno, y todo lo que compete al desastre económico que vive la Argentina. La Argentina es un desastre económico desde que el kirchnerismo instaló la idea de hacer política del estatismo, ¿sí? Pisándole la cabeza al sector privado. No en vano, sí, muchas empresas tomaron la determinación de irse, por ejemplo, y bueno, así la economía sigue cayendo y eso por supuesto tiene mucho historial del kirchnerismo si nos ponemos a pensar. Quiero ir a un concepto de Guzmán, sí, bastante... Yo no sé, a veces me pongo a pensar que la palabra burro les queda chico a todos ellos, ¿no? Porque ya no son burros, sino son gente... Miren, no encuentro el calificativo para encajarle a cómo poder llamarle cuando un tipo, ¿sí? Que sabe que el método, ¿sí? Que viene insistiendo, ¿sí? En la aplicación para que él vea el desarrollo económico, ¿sí? Porque encima los señores dicen que la economía está creciendo y es mentira. La economía no crece nada, cada día se está, digamos, despilfarrando, mejor dicho, cada día se está cayendo más, ¿sí? Se despilfarran las reservas, obviamente, ya para ir ¿sí? A lo que es el Estado, el dólar sigue alto. Entonces, cuando el tipo dice, porque esto fue en un foro, ¿sí? Obviamente todo relacionado al tema Fondo Monetario, te dice de que la idea es absorber, no tengo textual lo que dijo, pero voy a tratar de memorizarlo, que hay que absorber recursos tributarios, textual, no te digo, no es textual, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Incluso lo he comentado yo y está grabado aquí en mi canal también. Necesitamos extraer recursos tributarios para que el rico no sea más rico y el pobre no sea más pobre. Ay, Dios mío. Cuánta idiotez, ¿no? Qué chiquito argumento. 70 años de peronismo, señores, ¿sí? Con la táctica de que el culpable, ¿sí? Del pobre, el culpable, ¿sí? Del que sea pobre es del rico. ¿Cuándo la van a terminar con eso, Señores, ¿saben por qué el pobre es pobre? Por corruptos como ustedes, que no se les cae una idea, no tienen noción, ¿sí? De las garantías constitucionales, del desarrollo de los países, El mundo se liberó de la táctica status quo, ¿sí? Para decirlo así, porque optaron por el sistema liberal. El sistema liberal es el que produce estándares de vida, depende la iniciativa individual. Muchas veces yo dije que todas las personas en su desarrollo no somos todas iguales, Unas van a aspirar un poco más lejos que otras, muchísimo más lejos que otras, pero eso no, digamos, califica, no juzga
¿sí? De que la iniciativa individual van forjando, ¿sí? Movimientos, obviamente, y así, obviamente, entre todas las personas que optan, ¿sí? Por lo suyo, por tener lo suyo, hacen los países. Entonces, escuchar a este pelotudo, ¿sí? Decir semejante cosa, a mí me da a entender de que, no sé, yo ya te dije, burro es chico ya. No hay calificativo para poner en contexto semejante idiotez. ¿Sí? Como si... A ver, ¿no? Para poner un ejemplo cercano. Como si el sistema es arrancar riqueza, ¿qué es lo que está haciendo Feletti? ¿Sí? Que él dice que congelando los precios, apretando al sector que produce alimentos, va a solucionar el tema de la inflación. Y eso ya está visto que no. Después el pelotudo de Felipe habló sobre la posible exportación, que también fue otro exabrupto. Culfas, otro idiota, ¿sí? Que quiso cruzarlo y al final terminó metiendo la pata, ¿sí? Lejos de, no sé, de calificar esta conducta, ¿sí? Trató de minimizar, diciendo de que Culfas, de que el secretario de Comercio Feletti no quiso decir tal y tal cosa. O sea, es una bola de nieve. Primero que sigue confundiendo, ¿sí? Porque la Argentina hace años que no sale de ese enfoque, ¿sí? De esa bola de humo que está llevando al país a que no avance. El estatismo no hace avanzar los países, señores. Entiéndanla, ¿sí? El estatismo, ¿saben lo que hace? Es darle poder a ustedes, les da la pátina para mentirles, ¿sí? Y manipular a los sectores frágiles, porque el que votó este proyecto es un sector frágil que no tiene por qué conocer. Yo digo de que no toda la gente tiene que conocer todos los temas de la realidad, sino tratar de más o menos usar la lógica. Y lamentablemente en este país la lógica no tiene curso, ¿sí? Seguimos empañando a gente, ¿sí? A que vea un Feletti, decirles, por ejemplo, bueno, vamos a frenar el aumento de precios. Los ricos no tienen que zarparse, los empresarios con los precios. O sea, como aduciendo de que el problema de la inflación es por los empresarios. Y eso es falso, mentira. El problema de la inflación es justamente por la demanda que existe en la actividad económica y por la emisión monetaria. La verdad es terrible, ¿sí? La sarta de idioteces a lo que esta gente está llevando al país, ¿sí? A empobrecerlo, porque la táctica consiste en esto, ¿sí? Le voy a hacer una breve explicación. La táctica consiste en esto. Ellos, ¿sí? Que se caratulan en los justicieros sociales, su método es extraer riqueza del sector privado, o sea, la mala palabra, las grandes empresas para ellos, los enemigos, los malos, entre comillas. Perfecto. Pero el frágil, obviamente que cree esa teoría, cree que el que va a extraer esa riqueza, que son los del gobierno, esas partes, obviamente que son gigantescas, porque los impuestos son grandes. Esos frágiles se creen que eso que le sacaron al rico va a ir al pobre. Falso, señores, no va al pobre. Separan gran torta para los jerarcas del régimen y lo que sobran migajas se lo tiran a esa muchedumbre frágil que está creyendo de que el rico es el culpable de su pobreza. Esta es la cultura que hay que terminar en Argentina, gente. Para que el país salga de donde está hay que generar riqueza. Para generar riqueza tiene que haber un orden jurídico que permita trabajar, que permita al privado desarrollarse, explotar su capital en bienes y servicios, así generar trabajo, y al generar trabajo toda la gente está en actividad, digamos, con una remuneración de sueldo, ¿sí? A base de la producción. Entonces, a la vez esa persona que tiene un salario, ¿sí? De su trabajo, ¿sí? Depende cómo se desarrolle en el trabajo. Eso sería muy a tener en cuenta de cómo funciona una empresa, que eso corre, ¿sí?
por iniciativa de la individualidad, de la vida individual, obviamente. Acá en ningún momento yo menciono al Estado. El Estado es la garrapata, ¿sí? Que está para hacer negocios personalistas, ¿sí? Por parte de los que están sentados en los sillones diciendo que son justicieros sociales y no son un carajo. Esos son los comerciantes políticos que buscan con ese método adjudicarse el poder y así por supuesto seguir maniatando, ¿sí? La fragilidad de la gente que lamentablemente les cree, y así no hay obviamente salida a la pobreza, al contrario, hasta al pobre le roban, ¿sí? Porque el pobre, ¿sí? Engañado, que cree que no le van a robar nada, en definitiva terminan robándole también, porque ellos, los jerarcas del régimen, no son trigo limpio, no les importa, ¿sí? No reconocen ni siquiera a la gente que los tiene sentado ahí, que yo no soy de eso desde ya. A mí me da asco esta gente, asco me da, y cómo puedo digerir que quedan 2 años más de esta basura, realmente es algo que yo no puedo creer. Pero arriba de un atril, valiéndose de eso, ¿sí? Decir de que buscan aspirar recursos tributarios. Eso es lo que dijo el idiota estúpido de Guzmán, ¿sí? Que más o menos yo te lo cité, no lo tengo textual, ¿sí? Pero el concepto es así, de que no queremos permitir que el rico sea más rico y el pobre más pobre. ¿Sabes qué, Guzmán? Yo te voy a decir una cosa. Correte del lugar del que te creíste que estás sentado y tenés el superpoder. Correte de ahí y deja a la gente desarrollarse. Deja de entregarle a la gente dádivas. Deja de mentir. Deja de ser cara dura, Guzmán, ¿sí? Y toda la tropa. Dejen de ser sinvergüenzas. No le mientan a la gente, ¿sí? Ustedes, que yo no sé si saben, pero bueno, suponiendo que saben de que los países se hacen a base de producción de órdenes jurídicos que permitan el desarrollo, usted tiene que dar el paso al costado solamente. Ni siquiera mencionar una palabra de eso, que no se discute. Si hay inflación, si hay faltantes, señores, los culpables son ustedes, que se basan del lugar que están, dados ese lugar por esos frágiles, obviamente, que no aspiran lamentablemente a tener un horizonte de claridad. Porque este país, y vaya un dicho evangélico, perece por falta de conocimiento. Y un país que no tiene conocimiento es muy posible que caiga en estas demagogias baratas, obviamente, que en definitiva termina sumiendo y seduciendo en la pobreza a aquel que cree en el relato, porque el kirchnerismo, ¿sí? Como muchas veces lo decimos, es un relato salvaje, ¿sí? Un relato mentiroso, un relato al que la fragilidad del pobre es su etiqueta política. No en vano, ¿sí? La basura de la señora Fernández dijo: este es el gobierno de los pobres. ¿Y sí? Entonces, en conclusión, un gobierno de los pobres, ¿qué es lo que va a querer? Pobres. Desde el lado comercio político, pobres. Porque si la persona que se desarrolla en su vida tiene un buen estándar, ¿sí? Se va de vacaciones, compra dólares, hablando de esto, se dio a conocer el jueves a última hora, ¿sí? De que se prohíben la venta, ¿sí? De pasajes al exterior, ¿sí? En pago de tarjeta de créditos. Bueno, medida que anuncia para que la gente no gaste sus dólares en el exterior. ¿Quién carajo son ustedes? Hasta que los parió. ¿Quién mierda son? Soretes. La verdad es asqueante. No sé si está bien dicha la palabra. Asco total. El intervencionismo. Y así va la economía, ¿eh? Vos hacés lo que yo te digo, ¿sí? Desde el gobierno, porque nosotros somos el poder, porque nos votó la mayoría. Listo, ¿eh? Tenés el sistema económico. Tenés pobres, seducidos y abandonados, y ricos que, si pueden escapar de esta locura, lo escapan.